Bueno, un saludo de mi parte. Estoy desde mi casa. Mi nombre es Teodora Casares Castillo y pertenezco a la Iglesia Bíblica de Emanuel de Liberia. Para mí es un privilegio estar reflexionando de esta forma desde mi casa. Quiero decirles que quizás no sea de buen gusto, porque quisiéramos estar más cerca con ustedes. Pero bueno, por obediencia a Dios, debemos de hacerlo, y también a las autoridades, como lo menciona muy bien Romanos 13, 1 y 2. Y así nos damos cuenta, pueblo de Dios, que la iglesia somos nosotros y que no es el templo. Quiero pedirle a Dios una protección especial para cada uno de ustedes desde aquí. Y estoy segura que ustedes en estos momentos están escuchando la voz de Dios, de que Él siempre estará con nosotros en cualquier situación difícil. Bueno, pero tomando en cuenta que en estos últimos tiempos hemos estado viviendo una situación muy difícil por el virus coronavirus, que me pareció muy atinado reflexionar cómo podemos manejar el miedo o el temor. Pero en primera instancia me gustaría que definamos lo que es el miedo. Y dice, buscando en el diccionario, encontré que miedo es la sensación de angustia provocado por la presencia de un peligro real o imaginario. Es decir, que si nosotros tenemos algo que vemos que nos va a provocar algún peligro, nos provoca angustia. Y si es imaginario, es mucho peor, porque ese miedo provoca más angustia y provoca un miedo mucho más tóxico, que hasta podemos hacerle daño a las demás personas. También dice que es el sentimiento de confianza que impulsa a creer que ocurriría un hecho contrario a lo que deseamos. Muchas veces nosotros estamos esperando algo, pero resulta ser que llegó lo contrario de lo que esperábamos. Y eso nos provoca mucho temor, mucha angustia. Y ante esta situación en que estamos viviendo en el mundo entero por esta pandemia, sabemos ustedes y yo que esta enfermedad ha llevado a la muerte a miles de personas a nivel del mundo. Y que pero saben, hay algo más peligroso y más contagioso en nosotros, y es el virus del miedo. Este mal inició desde hace muchísimos años, desde cuando Adán y Eva estuvieron en el paraíso. El Señor les había dicho que no comieran de un fruto prohibido, y sin embargo se desconectaron de Dios y lo hicieron. Veamos lo que dice Génesis 3 del versículo 9 al 10, y lo leo para ustedes. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Podemos notar que aquí encontramos el primer acto del miedo. Ellos desobedecen al Señor, según este pasaje, desobedecen al Señor, se desconectan de Dios. Y lo primero que nace después de esta desconexión con el Señor es el miedo. Ellos de verdad
A tal extremo llegaron que se desconectaron de Dios, se separaron de Dios, que comieron el fruto que Dios les había prohibido. ¿Saben qué significaba eso, la actitud de ellos para el Señor? Con esto le quisieron decir al Señor, no te necesitamos. Pero luego ellos se sintieron con miedo. ¿Saben por qué? Porque en esos momentos que se separaron de Dios, se desconectaron de Dios, perdieron su identidad como hijos de Dios, como hijos del Creador. Perdieron los propósitos por los cuales Dios los llevó a este mundo. El sentido de pertenencia se perdió. El sentido de seguridad, ellos lo perdieron. Entonces se sintieron como huérfanos, se sintieron solos y lógicamente el miedo los dominó. Cuando no tenemos un padre que nos da las instrucciones, que nos recuerda quiénes somos, para dónde vamos, qué propósitos tenemos, nos sentimos aislados y por ende vamos a embargarnos en soledad. Es decir, nos vamos a sentir solos. Y esto produce muchísimo, pero muchísimo temor. Es lo que se llama miedo. En esta condición debemos de tener muchísimo cuidado los humanos, porque cuando estamos en una situación de que nos sentimos huérfanos, de que nos sentimos solos, podemos tomar decisiones inadecuadas y nos podemos hacer la ilusión de que nosotros podemos manejar el control de todas las cosas, ya sea buscando alternativas de solución, ya sea buscando técnicas en donde creemos que lo vamos a tener todo y lo podemos manejar todos. Entonces nos hacemos de una pareja que ni siquiera nos es de yugo igual para nosotros y quizás no es de nuestra conveniencia. Compramos bienes materiales, carros, lujos, casa, tarjetas, compramos seguridades, cámaras, todo, pensando en que nosotros podemos tomar el control de todas nuestras cosas e incluso nos podemos llegar a sentir súper poderosos, superhéroes. Pero cuando llega el de repente, cuando llegan las circunstancias, cuando llega el problema, ya sea una enfermedad, ya sea que me quedé sin trabajo, ya sea que tuve un problema de muerte en un familiar muy querido, ya sea que se me deterioró algo que a mí me gusta, o un sinfín de cosas que quizás ustedes ya pueden imaginarlo. Entonces, no podemos controlar. Ese de repente ya para nosotros no lo podemos controlar. Entonces, cuando sentimos que no lo controlamos, nos sentimos derrumbados, nos sentimos de verdad desanimados, nos sentimos incompetentes. Entonces es ahí cuando entra el ataque al pánico y nos vamos a sentir huérfanos. Y nos vamos a sentir solos y nos vamos a sentir con mucho temor, aunque hubiéramos tenido un estilo diferente de vida, aunque tuviéramos todas las cosas que nosotros necesitamos, aunque tuviéramos el dinero que necesitamos, las cosas que yo he querido, pero de repente, como la enfermedad que tenemos en estos momentos, no hay quien lo domine de nosotros, ni el dinero, ni los bienes, ni nada. ¿Saben quién sí lo domina? ¿Saben quién sí tiene el control de todo esto? El Padre que está en los cielos, el Señor nuestro Dios, es el único. ¿Saben? Un soldado del ejército de Alemania dijo un día, el virus del miedo es tan grande que mata muchísimas más personas que todas las personas
que han muerto en todas las guerras mundiales juntas. ¿Saben? De esta introducción podemos hacer una explicación y un análisis o un pequeño análisis de dos tipos de miedo. El número 1 es el miedo saludable. Este miedo es el principio de la sabiduría. Es aquel miedo que nosotros tenemos por el temor santo a Dios. Y entonces queremos hacer las cosas en obediencia al Señor. Y todo lo que hacemos es buscar la presencia del Padre, porque sabemos que la sabiduría, el conocimiento de Él, el discernimiento por medio del Espíritu Santo nos lleva a tomar decisiones correctas. Porque si nosotros tomamos las decisiones conforme a nuestro corazón, tomamos las decisiones incorrectas. Entonces ahí tenemos un miedo saludable y nos permite alejarnos del peligro con serenidad. Nos permite ser prudentes. Nos permite hacernos por hacer lo que la palabra dice, ¿verdad? Separarnos, como dice el Proverbios 22:3, que se los voy a leer. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Nosotros, los que tenemos un miedo saludable, tenemos que apartarnos cuando somos avisados, como en este momento. Las autoridades nos dicen que tenemos que quedarnos en casa, entonces obedecer. Pero saben, primero estamos obedeciendo a Dios, según esta palabra. Además que esto del miedo saludable lo podemos de verdad expresar en Proverbios 1:7, que dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué me indica esto? Que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría de Él. Y yo les pregunto, ¿y dónde está la sabiduría del Padre? Y quizás ustedes se responderían la pregunta, está en la palabra de Dios. Entonces, nosotros, de verdad, si tenemos un temor santo, saben, hacemos y obedecemos la palabra. Porque de esta manera honramos al Padre, honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El otro tipo de miedo, que es el número 2, es el miedo tóxico. Dice que el miedo tóxico es cuando una persona es poseída por la mentira del enemigo, susurrándole al oído que está en peligro. Y produce ruidos como hay enfermedad, hay virus, hay pandemia, no tienes dinero, te quedas sin trabajo, no vas a poder comprar el alimento para tu casa, no vas a poder comprar las cosas que necesitas a diario, no vas a poder pagar el alquiler, no vas a poder pagar las cuentas. Y entonces esto provoca muchísima inseguridad y nos produce pánico, nos produce temor. ¿Saben? Viendo las cosas por la televisión, nos damos cuenta que la gran cantidad de gente que está poseída por la pandemia del miedo, no tanto por lo que vemos, sino por lo que nos imaginamos. Como por ejemplo, me puedo contagiar, me puedo morir, voy a contagiar a mi familia, seguro que perderé mi trabajo, seguro. Y mencionamos así en nuestra mente, el enemigo más bien, nos menciona en nuestra mente, nos susurra al oído solo cosas de verdad negativas. Es más peligroso lo que nos imaginamos que lo que vemos realmente. Porque
lo que nos imaginamos sin ver es porque el enemigo nos los pone en el oído, nos lo lleva a nuestra mente y eso llega al corazón y me desenfoca, me desconecta de Dios, me desconecta con las mentiras de Satanás. Entonces, cuando llega la circunstancia o el problema, nuestras vidas se sienten incompetentes, nos sentimos desanimados, nos sentimos de verdad destruidos. Y saben, nuestra alma y mente se destruye. Y eso es lo que quiere el enemigo. Porque la palabra dice de Dios, dice que el enemigo lo que quiere es destruirnos, nuestra mente, nuestro alma y nuestro espíritu, como lo explica la palabra. Para analizar más a profundo este tema, quiero compartir con ustedes la historia bíblica que es de la tormenta, que cuando los discípulos se encuentran en la barca rodeados por un momento angustiable porque se sintieron rodeados de una tormenta terrible y olas muy grandes que inundaban su barca. Y quiero leer para ustedes. Leamos Marcos 4, 35, 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Veamos que aquí Jesús fue muy enfático en decirle a los discípulos, pasemos al otro lado. Fue muy firme él. Él estaba seguro que íbamos a pasar al otro lado. Y dice el 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es impresionante para mí este texto. Podemos ver en esta historia que se refleja cómo los discípulos se encontraron en un de repente, en una situación que no la esperaban. Ellos pensaron que iban para el otro lado y que iban a llegar al otro lado, pero nunca se imaginaron que se iban a encontrar con una terrible tormenta. Y saben, se les escapó de las manos porque ellos no tenían ningún plan de contingencias para este tipo de situaciones. Y ellos tomaron tanto miedo que pensaron que la barca se les iba a negar. Si nosotros nos imaginábamos lo que en ese momento ellos estaban pensando, que se iban a ahogar, que el arca se les hundía, que se iban a morir, se llenaron de mucho temor, como lo explica el texto. Saben, esta situación es muy parecida, tiene algo de similitud con lo que estamos viviendo. Muchas personas se angustian ante tal situación. Muchas personas tienen mucho temor. Esto de verdad es un de repente. En estos momentos tenemos la pandemia y no tenemos el control de todo esto. Los médicos se sienten incompetentes. Los médicos lloran ante tal situación.
Los científicos corren, no encuentran la solución porque quieren las medicinas, quieren las vacunas. Y saben, esto produce mucho miedo, mucho temor. ¿Por qué? Porque no estamos, la gente que creemos que podemos controlar todas las situaciones nuestras, no esperamos esas circunstancias, no esperamos esos de repente, no esperamos ese problema, no esperamos esa enfermedad, y eso provoca mucho miedo. Pero analicemos este fragmento más a fondo. Dice que al atardecer Jesús les dijo a los discípulos: crucemos al otro lado. Ellos se despidieron de la multitud y se fueron. Jesús probablemente ya estaba muy cansado y se acostó a dormir, cuando de pronto desató esa gran tormenta y las olas violentas entraban al barco, y los discípulos se sintieron con mucho temor porque ya no pudieron controlar la situación. Y saben, estudios científicos han demostrado que la imaginación, que es lo que trae como consecuencia la pandemia más grande, que es el miedo, y ese miedo que en muchas veces es tóxico. Entonces los discípulos, al ver que se les salía del control el manejo de la tempestad, salieron llenos de miedo, de temor, de angustia, donde el maestro, y lo despiertan y le dijeron: las olas nos están anegando, ¿por qué no te preocupas? El maestro se levanta, probablemente un poco cansado, se levanta y solamente dice la palabra, enmudece. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Definitivamente este pasaje es impactante. Muchos cristianos aún seguimos pensando que la evidencia de que Jesús está en la barca con nosotros nos hacemos inmunes a los problemas. Ya no vamos a tener problemas, ya no vamos a tener circunstancias, ya no vamos a tener enfermedades. Pero aquí esta historia dice lo contrario. Esta historia dice que la presencia de Jesús en la barca no fue garantía para que hubiera la ausencia de la tempestad, ausencia del problema. Tanto los discípulos como nosotros hoy ellos se enfermaron y hoy nos podemos enfermar nosotros, aún conociendo de Dios, aún teniendo a Cristo en nuestra barca. Saben, las circunstancias, los problemas económicos y todas las situaciones de virus nos pueden infestar, podemos enfermarnos. Si quisiéramos ver ejemplos en la Biblia son muchos, pero hoy les voy a mencionar el caso de Job. Job era un hombre siervo, gran siervo de Dios, obediente a Dios, creía en Él. Y sin embargo, él tuvo una enfermedad tan grave, pero tan grave, que se le caían los pedacitos de músculos de su cuerpo. Es importante que nosotros entendamos que no es la falta de tormentas y los problemas que me distinguen de ser discípulos o hijos del Señor, sino más bien la forma en que manejamos las tormentas, sino más bien la forma en que manejamos los conflictos, manejamos las circunstancias. Es tener la forma adecuada para manejar los tormentos. Aquí Jesús nos pudo demostrar cómo lo hizo Él. Siempre, aunque Jesús esté en la barca, tenemos que tener la idea que podemos llegar a tener circunstancias. ¿Por qué? Porque el Señor con las circunstancias, el Señor con los problemas, dice
que todas las situaciones complejas, los problemas, nos ayudan para bien a todos los que amamos al Señor. Además de que dice también la palabra que los tropiezos, las tribulaciones son indispensables, son inevitables, es la palabra que dice Lucas 17:1. Lo que tenemos que hacer es convertir las circunstancias, ya sea que la convirtamos en una prisión donde no encontramos salida, o tomamos el problema como la plataforma para caminar hacia los propósitos de Dios. Veámoslo en esta historia de la tormenta. En esta opción, cuando los discípulos perdieron el control de la barca, fue porque lo dominó el miedo, el temor. Sus mentes y su corazón fueron controlados por el miedo, es decir, por suposiciones. Por consiguiente, entonces viene el temor. De esta historia podríamos mencionar 3 consecuencias del miedo, que son: número 1, el miedo desenfoca la visión de la voluntad de Dios. El miedo desenfoca la visión de la voluntad de Dios. El miedo nos desenfoca nuestra mente y el corazón sobre el concepto que teníamos de Dios, del poder de Dios y de su amor, su grandeza. Es decir, nos quita la fe. El temor nos quita nuestra fe en el Señor y convertimos en nuestro corazón conceptos y características de Dios, del Señor, que no lo son. A muchos nos ha pasado esto, a muchísimos nos ha pasado esto. Y cuando nos pasa esto, nuestras oraciones van a ser diferentes. Y en vez de darle honor y gloria a Dios, lo hacemos a Él culpable, lo acusamos. Les decimos, es que si tú me amas, esto no me hubiera pasado, yo no creo que tú estás conmigo. Las oraciones que hacemos son acusadoras. ¿Por qué? Porque el miedo nos ha hecho pensar de lo que conocemos de Él, nos ha hecho pensar a los que conocemos de Él que Dios no es bueno. Dios no es bueno. Eso nos da el enemigo usando al miedo, al temor, que Dios no es bueno, que Él no nos ama, que al final pensamos que Dios nos abandonó. Y este tipo de actitudes nos crea una muralla entre Dios y nosotros. Y por consecuencia viene el desánimo en la persona y se desconectan del Señor, así como pasó con Adán y con Eva. Pero la verdad, lo cierto es que Dios siempre es bueno. Aunque nos ocurran situaciones desagradables, Dios siempre nos ama. Dios nos ha dicho en su palabra, y son muchas las veces que aparece, que Él siempre está con nosotros. Siempre nos dice, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Josué 1:9. Isaías, ¿cuántas palabras nos dice el Señor? No temas, yo estoy contigo. Juan 16:33. Voy a leerle para ustedes. Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque Él ya venció al mundo. Las situaciones difíciles, problemas y circunstancias, solamente con Él podemos tener paz. Y dice también en su palabra que en el mundo tendráis aflicción, pero confiado,
yo he vencido al mundo. ¿Qué nos quiere decir este texto? Que el Señor es el único que nos da la paz. El fruto de la paz es del Espíritu Santo de Dios. Ahora podemos leer lo que dice Isaías 41:13. Expresa lo siguiente: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Es muy clara esta palabra y creo que nosotros como cristianos tenemos que estar confiando en que Dios es el único que puede tener el control de nuestras circunstancias, nuestros problemas, porque Él en este versículo nos está diciendo, no temamos, porque yo te ayudo, yo estaré contigo. Tenemos que creerlo, aún estando en las peores situaciones, aún estando en las peores problemas, aún estando en las circunstancias más negativas para usted, para su familia. Esta palabra tiene que confiarla y estar creyendo que después de pasar una tormenta viene la bendición. Sin embargo, el miedo nos convierte en personas muy desagradecidas con Dios. Nunca reconocemos, en esos momentos de miedo, no reconocemos su grandeza, su poderío, no reconocemos que Él está con nosotros, que Él es el que nos ayuda, que Él es nuestro socorro, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él nos ha dado todo lo que tenemos, la vida, la salud, los alimentos, la casa, el carro, los materiales, donde vivir, donde dormir. Nos volvemos desagradecidos con Dios cuando está el temor en nuestros corazones. El otro aspecto, la otra consecuencia del miedo es el miedo, el número 2. El miedo es lo que opuesto a la fe. Jesús, cuando vio el temor en los discípulos, le hizo dos preguntas a ellos. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Acaso no tienes fe? Lo que podemos deducir de estas dos preguntas de Jesús es que lo opuesto a la fe es la incredulidad y por consiguiente el temor, el miedo. Por tanto, la fe es a Dios, como el miedo es al enemigo. Son dos cosas que no pueden estar juntas. O tienes fe o tienes temor. Tú decides qué tener. Tú decides hoy qué tener. Decides tener la angustia, el temor. Decides tener una prisión del temor que no encuentras salida. ¿O decides tener fe en nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que es el que nos da todos, es el que nos sostiene, es el que creó el mundo y todo lo que hay en el mundo? El que te creó a ti, el que te dio a tus hijos, el que te ha dado todo hasta hoy. Es el que creó los cielos y la tierra, los animales, los mares, los diferentes galaxias, todo. En ese es que tenemos que tener fe. Seguro que los discípulos en algún momento pensaron cuando Jesús les hizo esta pregunta, pero ¿qué le pasa? Si es una situación difícil, aquí estamos viendo la tormenta, aquí están las olas, ¿por qué nos hace esa pregunta? Yo supongo que ellos se preguntaron. Pero ¿saben una cosa? Jesús en esos momentos no era por la tormenta, no era por las olas que estaban anegando al barco que les preguntaba a ellos de que por qué no teníais fe, de que por qué estaban con miedo. Él les preguntaba, ¿saben por qué? Porque Él desde que salieron de allá, de aquel lado, Él les dijo,
como les enfaticé en el texto, pasemos al otro lado. Y si él dio la palabra, es porque eso se iba a cumplir. Él fue firme en decirles a ellos, pasemos al otro lado. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que ellos no creyeron. No creyeron en que iba a pasar cuando se vieron en las circunstancias de la tormenta. Debemos creer en la palabra de Jesús. Debemos creer en la palabra, porque la palabra de Dios es nuestra vida. La palabra de Dios es la luz de nuestros caminos y tenemos que creerla, aunque nos encontremos en cualquier circunstancia, aunque nos encontremos en cualquier problema. Solo crea la palabra, créala, porque pueblo de Dios, no hay nada más estable y seguro que la palabra del Señor. No hay nada más seguro que las palabras de Dios. Así es que tenemos que creerlas. No es válido que nosotros nos hagamos conjeturas, que nosotros nos imaginemos cosas, que nosotros pensemos cosas que no son. Y eso es lo que provoca el miedo, que nos hagamos conjeturas, que nos hagamos ideas que no son de Dios, que no están en la palabra, pero nosotros creemos en esas cosas. Usted y yo, que somos cristianos, no se vale que pensemos de esta manera. Y si tú decides creer en la palabra, podrás estar seguro que las palabras son la roca firme sobre la cual puedes recibir la edificación, la restauración, la sanación. Puedes nivelar tus problemas, puedes nivelar las cosas si así es la voluntad de Dios. Porque dice la palabra que nos debemos deleitar en el Señor para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón, encomendar a Él nuestros caminos, esperar en Él y Él hará. Eso lo dice el Salmo 37, 4, 5. Tenemos que creer en esa palabra, que en el tiempo de Él las cosas van a suceder. ¿Que vamos a sufrir? Probablemente, sí, porque la palabra de Dios es muy clara. Dice que en este mundo vamos a tener aflicción. Él no ha dicho que no vamos a tener problemas. Él no ha dicho que no vamos a tener tropiezos. Él no ha dicho que no vamos a tener desiertos. Más bien dice, son inevitables los tropiezos. Son necesarios. Y saben, el Señor utiliza muchas veces los tropiezos para que nosotros cumplamos los propósitos. ¿Para qué? Para convertir nuestras debilidades, nuestras áreas en fortaleza. Y así nosotros podamos agradarle a Él. Todos los evangelios de la Biblia dicen no temas. Desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontrarás esta frase, no temas, yo estaré contigo. La consecuencia número 3. El miedo maximiza la tormenta y minimiza nuestro Padre. ¿Saben? En esta historia de la tormenta pudimos ver cómo los discípulos maximizaron el problema. Le dieron un gran aval al problema. Maximizaron el problema de la tormenta y eso les provocó mucho temor. Y minimizaron el poder del Padre. No creían que el Señor les iba a permitir pasar al otro lado, como decía Jesús. Pero aquí Jesús les demostró que no es el problema, que no es las circunstancias, sino como tú manejes la circunstancia, como tú manejes el problema. Primero, declarar la palabra, así como lo hizo Jesús, que le dijo a la tormenta, enmudece, calla. De esa manera tenemos que hacer nosotros, dar la palabra. Aunque yo esté en esta situación, yo sé que
el Señor me va a sacar de estas circunstancias. Es decir la palabra, es expresar la palabra, no imaginarnos cosas negativas, es declarar la palabra y esperar en Dios. La Biblia dice que solamente Dios pelea la batalla por nosotros y nos da la victoria. Tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Si la voluntad de Dios es que nosotros continuemos, lo vamos a hacer. Porque esa es la voluntad de Dios. No porque yo quiera, no porque es mi deseo, no porque mi familia lo quiera, no, es porque esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tienes que saber que es la voluntad perfecta. Tu voluntad y la mía son imperfectas. ¿Saben? El Padre es más grande que cualquier problema, que cualquier virus, que cualquier pandemia. Pero, ¿saben? Mucha gente maximiza el problema, en este caso del coronavirus. Lo ven como algo majestuoso, como algo grandioso. Y claro, lo es. Pero tú ni yo no podemos manejarlo ni tener el control. Pero muchas veces tenemos que pensar que el Señor es el que nos da la victoria y no pensar en conjeturas que no son ciertas. Vamos a la palabra, declaremos a la palabra. ¿Saben una cosa? Las iglesias de los apóstoles aprendieron esta lección. ¿Y saben cuándo? Hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Allí se dieron cuenta que Jesús, aún con todas las situaciones, Él daba la palabra y las cosas salían. Se dieron cuenta con la muerte de Jesús que hasta la muerte venció Jesús porque la vio cara a cara. Y para predicar sobre la fe, los discípulos tuvieron que vivir persecuciones, tuvieron que vivir encarcelamientos, tuvieron que vivir un montón de cosas. Pero ¿saben qué hacían los discípulos? Oraban y oraban diciéndole al Señor: los malos se han levantado contra tu reino y tus discípulos, pero te pedimos que en medio de esta crisis nos des valor, fuerzas para predicar el evangelio y poder ser lo que debemos de ser en este mundo. Ellos nunca le dijeron al Padre: quítanos el problema. Más bien le dijeron: ayúdanos para enfrentar las situaciones de encarcelamiento. Ayúdanos para poder nosotros hablar del reino, aun cuando nos encontremos en situaciones difíciles con este pueblo. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Aún sintiéndonos con el problema que tenemos ahorita, y los problemas, no solo ese, sumamos los problemas personales y de la familia, tenemos que decirle a Dios: queremos que nos des fuerzas para estar orando, para poder enfrentar esta situación, porque sabemos que tú dices en tu palabra que vamos a tener tormenta, pero ayúdanos, papá, porque solamente tú nos puedes ayudar para salir de este desierto. Solamente tú nos puedes ayudar para salir de esta tormenta. Debemos decirle al mundo que Dios es el más poderoso, es el más majestuoso, es el más maravilloso, es el más grandioso, y que Él puede dar la solución en el momento y el tiempo que a Él le plazca. Por eso en este día tenemos que decirle al Señor: ayúdanos, danos la capacidad, danos el conocimiento, danos el discernimiento para poder enfrentar esta situación, no con temores, sino más bien hablándole a la gente del reino, hablándole del poder y del amor del Señor, diciéndoles que solamente Cristo, solamente Dios, el Padre que está en los cielos, puede tomar el control de todas estas circunstancias. Hermanos,
Amigos, reflexionemos en esta palabra. Pensemos, ¿qué estoy haciendo para enfrentar las situaciones difíciles, las circunstancias? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué debemos mejorar? Pidámosles todo juntos a Dios. Ayúdanos a enfrentar la situación. Ayúdanos, papá, porque tú eres el que nos puede ayudar. Tú eres el que puede paralizar esto, pero conforme a tu voluntad. No sabemos qué propósitos tienes con esto, pero ayúdanos a nosotros. Danos fuerzas, danos valentía, danos lo que necesitamos para que la gente tenga palabra de aliento, para que la gente crea en que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y que la protección de Dios esté con ustedes en sus casas. Todos juntos podemos decirle al mundo, Dios es real. Nuestro Padre es amor. La palabra es vida, es eficaz. Es la luz de nuestros caminos. Es la lumbrera de todo ser humano. Amén y amén.